Julia Castellano es candidata a doctorado e investigadora en el Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, miembro del grupo de investigación CRITIC y del UPF Center for Animal Ethics. Su investigación se centra en estudios veganos, especialmente en la comunicación estratégica para marcas veganas y en consumismo político. Todo esto bajo la supervisión de la doctora Nuria Armillón. Julia es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado en Análisis e Intervención Socioambiental de la UB y un máster en Medios, Poder y Diferencia de la UPF. Este trabajo lo realizamos, la investigación la realizamos en coautoría, pero ella presentaría el nombre de las dos. Gracias, Julia. Gracias a ti, Olatz. Y gracias a todos por estar aquí. Pues como ha dicho, voy a presentar un trabajo que hemos realizado conjuntamente sobre los trabajadores y trabajadoras de los zoológicos o de los centros en los que se exhiben animales. Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría, pensar que sería interesante si por un momento os imagináis todos o pensáis en un trabajador de zoo o trabajadora. Imaginaos un momento lo que os viene a la mente, cómo creéis que es esta persona, cómo creéis que es su percepción de los animales, de su trabajo, qué valores creéis que tiene, y simplemente a ver si después de hacer la presentación pues os parece que tenéis la misma idea o no. Puede ser que sea lo mismo, pero he pensado que sería interesante. Entonces, a ver, no sé vale. Como he comentado, mi tesis no está relacionada con este tema, pero bueno, este trabajo forma parte... Un momento, es que está todo un poco descuadrado. Vale. Forma parte del proyecto Compass y en un inicio era una propuesta, bueno, no en un inicio, en un final, es una propuesta para un capítulo del volumen que veis aquí. Ahora mismo está en revisión y por lo tanto yo lo que voy a hacer aquí, que también he pensado que era interesante, es presentaros directamente los resultados, o sea, dejo un poco atrás el marco teórico y bueno, la discusión os la comento por encima, pero presentar los resultados y también eso, si tenéis algún feedback, si os sugieren a vosotras ideas o veis alguna cosa interesante, pues nos la comentáis y así también lo podemos incorporar. Entonces, a nivel de metodología, lo que hemos hecho ha sido entrevistar a 16 personas trabajadoras de centros en los que hay animales expuestos y que viven en cautividad. Entonces, estamos hablando de zoológicos, acuarios, parques, refugios. El único criterio que tenían que tener es que los animales estuvieran en cautividad y además que estuvieran expuestos al público, ¿vale? Y en general eso significa que son centros que se financian a través de esta exposición al público. La media de edad de los entrevistados es de 34 años, la mayoría son mujeres y lo que hemos hecho ha sido, aquí he puesto las herramientas, transcribir las entrevistas utilizando Whisper y luego las hemos analizado con Atlas T. El análisis ha sido tanto deductivo como inductivo. Veníamos ya con algunas categorías que queríamos explorar y que les preguntábamos en la entrevista, que era semi-estructurada, pero sí que hemos dejado mucho que salieran los temas sobre los que ellos y ellas quisieran hablar. Entonces, hemos ido ampliando y modificando la entrevista a medida que la realizábamos y bueno, la verdad es que hemos visto que había un punto en el que muchos temas se parecían, casi todo el mundo mencionaba lo mismo y hoy os presento una parte de estos resultados también porque por tiempo no puedo presentarlo todo, pero los que creo que pueden ser más interesantes. Entonces, los hemos catalogado, bueno, aquí para la presentación, en 4 ámbitos diferentes. El primero sería el de la industria, ¿no? Cómo nos hablan estos trabajadores y trabajadoras sobre la industria. Sobre este punto, el primer tema que ha salido bastante es el dilema de la cautividad, ¿no? Que es la idea de trabajar con animales que están en cautividad. Cuando habéis pensado quizá en una trabajadora de zoológico, quizá lo que habéis pensado es que yo no podría trabajar ahí. A mí personalmente, por ejemplo, me cuesta o no voy directamente a sitios donde hay animales expuestos porque se me hace, la verdad, muy agobiante, muy claustrofóbico y me provoca mucha ansiedad ver y pensar que esos animales viven ahí. Sin embargo, tenemos gente que es su trabajo, ¿no? y trabajan día a día con estos animales. Entonces les preguntábamos y no es algo que les pase por alto, no es algo que sea irrelevante para ellos. Para la mayoría de trabajadoras supone un dilema. De una parte, como yo he ido poniendo aquí en la presentación citas que son literales de las entrevistas,
Pero por una parte pues está el problema eso, ¿no? De sentir, a mí me gustan los animales y por supuesto no me gusta verlos en cautividad. Que trabaje en un zoológico o en un acuario, en un sitio donde están cautivos, no significa que yo disfrute con esto o que piense que está bien. Y también ha habido momentos en los que nos han comentado que esto es algo que se replantean, ¿no? A la hora de estar trabajando ahí, pues como que me decía un entrevistado, te torturas un poco al principio, decir, pero lo estoy haciendo bien, es lo correcto, porque es que a mí me gustan los animales y a la vez estoy trabajando en algo que a lo mejor no es lo mejor para ellos. Sin embargo, también hay que decir que la mayoría de entrevistados y entrevistadas al final lo que decían era que es un trabajo necesario y conciliaban bastante bien este dilema con los beneficios que, según ellas, aportaba a los animales su trabajo. Entonces, hemos diferenciado quizás 3 posturas diferentes a la hora de trabajar con animales en cautividad. Por un lado estarían las trabajadoras que lo ven parte como de una armonía, es decir, sí, hay un problema y es que tus animales no son libres, pero tienen muchos más beneficios, como que están cuidados, como que a veces son animales que no se pueden reintroducir, ¿no? Si hablamos de comisos, por ejemplo, o de animales rescatados o animales que antes eran domésticos, y por lo tanto es una parte mala que vivan en cautividad y no sean libres, pero que está en armonía con los beneficios que les aporta, a veces a los animales individuales, a veces a las especies en general. Esa era una posición. Después había otro posicionamiento en el que las trabajadoras hacían mucho énfasis en, bueno, quizá no es lo ideal tener estos animales aquí, pero mi trabajo es cuidarlos, mi trabajo no es mantenerles cautivos. Es decir, esta es la realidad, existen aquí y yo sorteo este dilema que puedo tener ético centrándome en que lo que yo hago es cuidar a estos animales que ya están en esta situación. Por lo tanto, alivian un poco esa disonancia, ¿no? Centrándose en el cuidado y en lo que ellos aportan. Y finalmente, trabajadores también había que estaban en conflicto. A veces no siempre podemos trabajar en lo que queremos, no siempre estamos contentas con nuestro trabajo y no siempre tenemos opción de elegir, y por lo tanto había trabajadores que por algún motivo o por otro tienen que trabajar aquí, pero están en contra de lo que representan estos sitios y quizá no lo disfrutaban, entonces eran especialmente críticas. Por otro lado, otro tema importante relacionado con la industria es el tema de la burocracia y la jerarquía. Es decir, por un lado, nos han hablado de la falta de protocolos transparentes que les faciliten el trabajo a ellas, a las trabajadoras, pero que también eso repercuta después luego en el bienestar de los animales. Por ejemplo, nos hablaban de si hay un protocolo según el cual para una exhibición es necesario que el veterinario dé el visto bueno. Al estar puesto de esta manera y tener que pasar por cierta burocracia, podía llevar a situaciones en las que se necesita la aprobación sí o sí del veterinario, pero el veterinario no está. Entonces, como que se convierte en una rutina y simplemente es un trámite más, por ejemplo, para la exposición, el veterinario podía dar la aprobación sin haber visto el animal, porque al final es un protocolo que quizá no tiene en cuenta, vale, tiene que aprobarse esta exhibición en función de quién haya visto o quién sepa el estado del animal y no un cargo X que simplemente dé un visto bueno, ¿no? Y a veces podía dar resultado en estas malas prácticas. Y después también el tema de la burocracia no solo puede ser perjudicial para los animales, sino para los propios trabajadores. Era una fuente bastante importante de frustración y, por ejemplo, nos hablaban a la hora de pedir subvenciones, a la hora de pedir ayudas, centros que quizás eran públicos, no privados, tarda tanto, hay una burocracia tan lenta y a tantos niveles y una jerarquía de esto lo tiene que aprobar tanta gente, que pedimos subvención para hacer una mejora para los animales y no nos la aprueban hasta que ya se ha pasado el plazo para pedir esa ayuda. Entonces nos llega la aprobación cuando ya ni siquiera podemos pedirla. Eso obviamente repercute en el bienestar de los animales que no se benefician de esas ayudas, pero también de las trabajadoras. Entonces esto era una fuente de frustración que, según nos comentaban, también podía llevar a que trabajadoras decidieran que no podían seguir trabajando, ¿no? en estas condiciones. Y finalmente el choque de intereses que se da en la industria. Hemos hablado de la jerarquía, obviamente hay intereses por parte de lo que serían los propietarios del zoo o la gente que se beneficia, y cuando digo zoo me refiero a todos los centros, ¿no? Pero para abreviar un poco el discurso, pues hay gente que
quizás su interés principal es el interés económico, la rentabilidad económica del centro para que pueda seguir funcionando. Después estarían los intereses de los animales, obviamente, los intereses de los cuidadores y finalmente también los intereses del público, porque como os he mencionado son centros en los que están expuestos en el público y a veces, pues, muchas veces los intereses de estos 4 actores no van acorde, ¿no? Entonces los trabajadores estaban frustrados con que como el público quiere ver un tipo de animal, pues entonces se prioriza o se consiguen más ejemplares de este animal, que no es bueno para el animal en concreto. A veces se prioriza la estética en vez de algo que sería mejor para el animal. Por ejemplo, ¿no? Lo ideal sería que tuviera privacidad, que pudiera esconderse y que no lo viera el público cuando él quisiera, el animal que pudiera estar refugiado. Pero eso va en contra del interés de los visitantes, ¿no? Y en este tema pues, era muy importante el tema de la educación y recalcaban sobre todo que lo que hay que hacer es eso, intentar balancear estos intereses y que se pongan en el centro el de los animales. Aquí en la presentación no voy a entrar en casos concretos que sean como muy gráficos o que provoquen malestar, obviamente ha habido. Nos han contado experiencias pues, que son un poco grotescas, ¿no? Relacionadas mal prácticas con los animales, pero bueno, este era un ejemplo, ¿no? De decir, aquí hay una jerarquía, la dirección del zoo decide vamos a traer otro ejemplar de este animal porque es más vistoso si tenemos más ejemplares, los cuidadores dicen que no, porque ellos son los que saben que no es viable hacer eso, que no es correcto. Para los animales, obviamente, los cuidadores en este caso defienden los intereses de los animales, sin embargo se hace y acaba repercutiendo en que bueno, no termine bien el introducir un animal nuevo y eso acaba repercutiendo también en la salud mental del trabajador o trabajadora que ya ha avisado, no se le ha escuchado y luego tiene que ver el sufrimiento de los animales. Entonces, bueno, esta sería la parte de la industria. Después también nos han hablado mucho de su trabajo, las características de su trabajo y lo principal es la vocación. Yo creo que todas nos han dicho que es un trabajo vocacional, que es muy difícil de hacer si no tienes vocación y que de hecho si saben de personas que han llegado a este trabajo por estas circunstancias, normalmente lo dejan. ¿Por qué? Porque es un trabajo quizá muy romantizado. Siempre nos decían, ¿no? Poder acariciar animales salvajes o exóticos y poder cuidarlos siempre parece como muy bonito, algo que los niños pequeños les encantaría hacer. Sin embargo, lo que hacemos es limpiar instalaciones todo el día, básicamente, y mantenimiento, y es un trabajo con unas condiciones físicas muy duras, nos han remarcado, siempre el aire libre, condiciones meteorológicas que van en contra, es decir, al final es un trabajo muy duro y sobre todo también muy mal pagado. Entonces, lo único que nos mantiene o lo que más nos lleva a realizarlo es la vocación que tenemos por esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta vocación a veces juega en su propia contra, ¿no? Nos comentaba una entrevistada, el hecho de que sea algo vocacional, pues como todas las profesiones, ¿no? Hace que no es un trabajo que tienes tus tareas, haces un check y te vas. Entonces, si hay malas condiciones en el centro, si los animales... a mí me comentaba una entrevistada que estaba en un centro en el que veía que a lo mejor no se había alimentado bien o que le faltaba algo a los animales y no entraba dentro de sus responsabilidades hacerlo, pero ella no se podía ir a casa sin hacerlo. Entonces, eso se traduce a trabajar horas que no son pagadas, a asumir responsabilidades que no te pertocan y a asumir una carga mental también que no te pertoca. ¿Por qué? También, ¿por qué pasa eso? Porque las personas que quizá lo deberían gestionar saben que se aprovechan un poco de esta vocación, ¿no? Y saben que no te vas a ir a casa si no has hecho esto, no has dejado esto bien. Entonces esto es obviamente malo para los intereses de los animales, porque no deberíamos dejar su cuidado a la vocación altruista de trabajadores y también perjudicial para las trabajadoras, obviamente, que tienen que asumir una carga extra. La precariedad ya os lo he comentado, ¿vale? Las condiciones físicas y económicas del trabajo son duras y esto se mezcla también con que en general hay una falta de personal. Nos han comentado que es verdad que hay como mucha competitividad porque hay muchas personas que les encantaría trabajar de esto y realmente la profesionalización no es, digamos que el acceso
no es muy difícil porque hay como una falta de profesionalización, hay distintos cursos que puedes hacer, pero no es algo como muy específico, entonces es como que hay muchas personas que pueden optar a estos puestos, pero al final poca gente contratada. Entonces eso hace que haya mucha competencia y que precisamente digas, bueno, pues a lo mejor no es el mejor sitio donde estoy, pero me tengo que quedar aquí porque yo sé que si no soy yo será otro y después a lo mejor no encuentro trabajo. Y finalmente también lo que más comentaban, o lo que nos ha resultado también bastante impactante, es la carga emocional y psicológica del trabajo. Por una parte está el desgaste por empatía de todas las personas que trabajan cuidando a otros, y después el impacto que tiene en la salud mental. A mí, bueno, como ha dicho, he estudiado psicología y de entrada ya me parecía un tema interesante de tratar con las entrevistadas, pero me ha sorprendido, ¿no?, el nivel de daño psicológico o depresión psicológica a la que están sometidas por varias razones, desde la responsabilidad que tienen, el saber permanentemente que hay otros a tu cuidado y que estás limitado a la hora de cuidarlos, hasta pues, al final lo que es inevitable, ¿no?, que es pasar por experiencias en las que a veces pueden ser malas prácticas, a veces pueden ser causas naturales en las que los animales están sufriendo y forma parte de tu trabajo y tienes que pasarlo. Otro tema importante ha sido el de la conexión, ¿vale? La conexión, esta es la parte más positiva, es la que nos han comentado que es la parte más gratificante del trabajo, la parte por la que se motivan más, ya no solo por la conexión que tengan así como de amistad, ¿no?, con animales concretos, sino también pues el verlos mejorar, sobre todo animales que son rescatados, pues ver cómo mejoran, cómo dejan de tener estereotipias, por ejemplo. Pues esto era una parte muy gratificante del trabajo y que deriva normalmente en un vínculo. Nos han comentado también, hay distintos grados de vínculo y trabajadores que intentan activamente no formar ese vínculo porque, bueno, creen que no es lo mejor para los otros animales, pero también pues, un modo de protección, ¿no? Pero al final es prácticamente inevitable y es algo que es gratificante de este trabajo. Pero relacionado con todo lo que hemos hablado antes, este aspecto gratificante a veces puede jugar también en contra de las trabajadoras. Por ejemplo, esto es un ejemplo concreto, ¿no?, cuando hablamos de movilidad. De un lado está la movilidad geográfica de las trabajadoras. Como os he dicho, es un mercado muy precarizado, mucha competencia y además no es algo que en una ciudad haya 20 centros en los que puedas trabajar. Entonces, si dejas de trabajar en uno, lo más probable es que tengas que moverte geográficamente a otro lugar. Eso obviamente no es bueno para las trabajadoras. En general, el estar forzado a moverte geográficamente siempre es como una barrera o algo que puede llevar consecuencias negativas, pero es que claro, no solo no se están moviendo ellas, sino también están moviendo estos vínculos, estas conexiones. A veces la movilidad es de los animales, a veces se van de un centro a otro, lo mismo, ¿no? De repente que desaparezca un animal porque se lo han llevado a otro centro, desaparece la conexión que tú tenías con él y la conexión y obviamente los vínculos que tenga el animal con otros animales del centro. Bueno, pues eso, todo esto relacionado con la precariedad, con el hecho de que es un trabajo muy sacrificado, con los distintos intereses que puede haber. A veces se mueve un animal porque es lo mejor para el animal, a veces pues, por intereses económicos. A nivel de burocracia lo mismo, es como muy tedioso, ¿no?, tener que mover de un sitio a otro. Y por ejemplo nos comentaban que cuando se mueve un animal de un centro a otro, muchas veces, o la mayoría, no hay un registro de el historial, digamos, psicológico de ese animal, ¿no? Entonces tú tienes un animal que tú conoces, que sabes qué le molesta, qué traumas tiene, porque a lo mejor viene decomisado y está traumatizado por X motivos. Y a la hora de moverlo a otro centro, todo eso no se traspasa, no hay como un historial más allá de lo que sea burocráticamente necesario. Entonces, obviamente, eso añade sufrimiento al animal, que a lo mejor de repente se ve expuesto a traumas pasados, y sufrimiento a los trabajadores que tienen que volver a formar un vínculo sin tener en cuenta estas necesidades, etc. Entonces, con esto quería enseñar que todo lo que estoy comentando lo he compartimentado un poco, pero está todo relacionado y todo crea vulnerabilidades y daños tanto a trabajadoras como animales. Y después, por último, obviamente, el tema de la vida y la muerte. Bueno, hemos hablado de eutanasia,
pero también pues eso, de muerte por causa natural, y al final lo que pasa es que no es un trabajo en el que bueno, se ha apagado el ordenador y ya está, ¿no? Es decir, estamos hablando de vínculos fuertes, muchos se referían a ellos como familia y obviamente lleva una carga en la salud mental de los trabajadores que a veces pues, es difícil de superar. Hemos tenido entrevistas, bueno, todos los que tenemos animales en casa sabemos lo duro que es, y ha habido entrevistas en las que la carga emocional era muy alta para la persona entrevistada y para nosotras, por ejemplo, debido a este tema. Y por último, el último ámbito del que hemos hablado ha sido sobre la sociedad, ¿no? La percepción social. Por eso os preguntaba yo un poco al principio qué imagen tenéis de las trabajadoras y trabajadores del zoo, si os imaginabais un poco que se encontraban con estas barreras y que tenían estas características. Y lo que nos dicen ellas sobre la percepción que la sociedad tiene sobre ellas, lo primero es que la opinión está muy polarizada. De un lado hay pues eso, la gente que idealiza su trabajo y hay que bien poder acariciar animales, y después la gente que es súper detractora de lo que hacen y que materializan quizás lo que es la idea de la cautividad y del zoo y de la explotación animal en la figura del trabajador. Entonces son personas que están muy expuestas a esta crítica, aunque sea a veces directamente, nos han comentado, ¿no? Pues a través de Instagram o de redes, críticas directas, amenazas por el hecho de trabajar donde trabajan y hacer lo que hacen. Y después, aunque no sea de forma directa, porque no sea público donde trabajan, de forma indirecta, ¿no? Siempre que veas una crítica a trabajadores del zoo en general, al tú serlo, pues te vas a sentir interpelado y te va a afectar también. Y bueno, en general nos hablaban de que ven mucha desinformación y eso, mucha polarización, y sobre todo también hacían hincapié en que, claro, lo que corre, lo que circula es siempre las malas prácticas, que tiene mucho sentido, es decir, cuando algo se hace mal, lo interesante es que se conozca y se denuncie, pero que eso generaba una carga muy grande para los centros que lo hacían bien. Es decir, me decían, yo no dudo de que esto que dicen aquí sea verdad, pero es que no es lo que me pasa a mí, no es lo que me pasa a mi centro, ni en ningún centro donde haya trabajado es así. A lo mejor, me decía uno, fuera de Europa puede haber un centro que ha hecho esto específico con este animal, hablábamos creo de delfines, pero no es lo que pasa aquí. Entonces, que de repente tengas 1000 críticas por lo que está pasando en un centro concreto del mundo, cuando yo he trabajado en 1000 sitios que no es así, pues es como tedioso también tener que explicarlo y tener que defenderte de cosas que directamente no son verdad. Otro punto importante de la percepción social es que también veían que, bueno, al final, claro, mucha parte de esta crítica, ¿no?, venía de animalistas, personas antiespecistas, etc. Y ellos no ven con malos ojos, intentaré seguir lo que queda ya muy poquito, no ven con malos ojos que esto exista, principalmente porque los intereses al final son muy parecidos. Es decir, las personas que estamos aquí hoy, las personas antiespecistas en general y muchas de las personas que están en los zoos, y yo diría que todas las que hemos entrevistado, su interés principal es que los animales estén bien, es decir, cuidarlos y que tengan la mejor vida posible. Entonces, ellos creían que estas críticas que se hacen son positivas también al final, es decir, sobre todo si se dirigen a cambiar la estructura, ¿no?, y lo que es la institución, y no tanto criticarlos a ellos personalmente, que dicen, es que yo estoy intentando hacerlo mejor y entiendo que tú quieres lo mejor, pero entonces no me ataques a mí, ataca o critica lo que es la de esto estructural. Entonces, vale, sí. Y bueno, pues nada, para terminar, había todos los resultados de los que hemos hablado, y lo que hemos visto es que al final, es que era como muy visual la última parte, pero es como todas las cosas negativas a un lado, que son la mayoría, se sustentan solo por la vocación que tienen estos trabajadores y el vínculo, ¿no?, el querer ayudar a los animales. Entonces, a eso le llamamos compasión, ¿no?, el preocuparte por el otro y el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otros. Al final son personas que seguramente están haciendo más que yo a la práctica para que haya un animal que esté bien, ¿no? Pero es una compasión que se utiliza como arma contra ellos mismos, porque les lleva a aceptar condiciones laborales muy precarias, condiciones psicológicas que muchos no aceptaríamos en nuestro puesto de trabajo, y de forma, bueno, voluntaria, ¿no?, entre comillas,
Y entonces por eso en inglés lo hemos llamado weaponized compassion, el hecho de que la compasión de los trabajadores se use como arma contra ellos. Y lo que creemos que crea esto es una vulnerabilidad compartida, porque quizás ha sido difícil de ver, ¿no?, en los puntos que he comentado, pero cuando algo afecta a los trabajadores, atraviesa también a los animales, y cuando algo atraviesa a los animales, atraviesa a los trabajadores también. Entonces, al final son vulnerables en muchos aspectos de manera conjunta. Como conclusión, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, pues no sé, me gustaría eso, que si saquéis vuestras propias conclusiones. Ya os he dicho que estamos en revisión. Nosotras lo que hemos querido resumir quizás es que son trabajadores que soportan esta precariedad, forjan vínculos profundos y aún así tienen esta crítica social bastante fuerte en general. Y lo que deberíamos hacer es tener un debate matizado y no polarizado sobre esta situación, abordar los desafíos que sufren los otros animales de forma colaborativa con los trabajadores, porque al final ellos también tienen interés en que estén lo mejor posible, y así conseguir, pues eso, intentar cambiar lo que no nos gusta y lo que no le va bien a los otros animales, pero de una forma eso, más colaborativa y quizá más constructiva. Eso es todo.